Hola queridos amigos de Libra, bienvenidos al Elía Astral, tarot para mejorar tu vida. Qué alegría y qué bendición estar leyendo para ustedes hoy. Bueno, vamos a iniciar como siempre con nuestro mensaje de los arcángeles, ¿ok? Bueno. Hoy el arcángel Miguel quiere decirte lo siguiente. Apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante todos estos cambios. Mira qué bonito, nos está hablando de creer en los demás, aprender a delegar para no recargarnos con todas las circunstancias, con todas las situaciones, sino por el contrario, aprender a ser equipo para poder llegar mucho más lejos sin agotarnos, sin desgastarnos. Sí, es confiar en el otro, confiar en que el otro también tiene las capacidades. Me dice que algunos de ustedes se están como recargando mucho de trabajo, ¿no? Y no están dedicando el suficiente tiempo a realizar otras actividades que podrían hacer. Bueno, por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente. Tengo la capacidad de trabajar en equipo y amor. Tengo la capacidad de trabajar en equipo y en amor, ¿ok? Porque cuando podemos hacer esto, integrarnos a los demás, nuestra vibración comienza a elevarse y esto, pues lógicamente, también eleva la vibración del planeta. De paso te pedimos que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados, ¿sí? Con tu botoncito de seguir, de suscribirte, ¿ok? Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene, el resto libéralo, suéltalo al universo. Si quieres una lectura privada conmigo, este es el momento de... en los comentarios o en la descripción encontrarás mis datos de contacto. Esta primera parte tiene que ver con lo que tus guías espirituales quieren que trabajes para mejorar tu vibración, tu energía, para desbloquearte. Luego vamos a ver, esto es energía en general, ¿no? Luego vamos a ver lo que quieren que sepas respecto a amor, que hay que trabajar y que se podría estar viniendo, ¿ok? Bueno, la misericordia te inspirará. Mira que te estaba hablando de colocarle un filtro de amor, de un filtro de misericordia y un filtro de perdón a la manera en cómo ves a las otras personas. Recuerda que estamos avanzando hacia una nueva conciencia en la humanidad. Básicamente estamos como mucho hacia la cuarta densidad, ¿sí? Donde trabajamos mucho lo que es el corazón, ¿sí? El cuarto chakra. Entonces nos habla acerca de trabajar mucho lo que es la misericordia en los próximos días. Eso te están mandando específicamente a ti a trabajar. Por otro lado te dice, sufrirás una transmutación. Bueno, cuando hablamos de transmutaciones, son cambios bien profundos, ¿sí? Son cambios que son radicales en ti y que de ahí en adelante es como si tu vida se partiera en dos. Entonces siento que estás cerca de un momento así y que tiene que ver mucho con trabajo de niño interior, ¿sí? Con hacer sanación de ese niño y seguir adelante con ya más salud emocional. Entonces siento que estás muy cerca de una sanación de niño interior. Bueno, eso por un lado. Vamos a ver ahora iniciales importantes en estos días para el amor. Ok, por allá tenemos a Loki. Tenemos la A, tenemos la letra N, tenemos la letra Z, la M o W y tenemos la letra C. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, signos importantes en el amor estos días: Virgo, Piscis, Escorpio, Aries y Leo. Si ambos son Virgo, guíense por su signo ascendente o su signo en Venus, ¿ok?
Bueno, veamos primero qué quieren tus guías que trabajes para que tus cosas en el amor mejoren. Tú, porque recuerda que tu trabajo, antes de querer cambiar el mundo y que el otro cambie, debes cambiar tú. Y luego vamos a ver qué se podría estar viniendo. ¿Qué es lo que tus guías quieren que trabajes? Mira, aquí me habla de dos cosas súper importantes que quieren que trabajes en relaciones de pareja. Lo primero que te están diciendo es que a pesar de que tú ames mucho a una persona, no puedes entrar en el juego de la autocensura, ¿sí? De no ser capaz de ver las banderas rojas, de no ser capaz de ver realmente los defectos, las falencias de esas personas, sino que te están diciendo que debes aprender a amar, pero también a ser objetiva, amar con el corazón, pero también con la cabeza, con el cerebro, con la razón. Entonces es súper importante que tengas como esta capacidad de poder hacer este tipo de cosas, ¿listo? Eso por un lado. Mira que cuando tú te permites ver a las personas de manera objetiva y aún así quererlas, eso sí es un amor real, sí, un amor saludable, donde te das cuenta de que si alguien no te quiere, pues huyes. Por otro lado, mira que te mandan a trabajar la determinación, ¿sí? De que si digamos tú dices, no, vi que esta persona no me conviene, tomar una decisión con determinación y sostenerte en ella, no estar dudando tanto de lo que realmente estás escogiendo, de lo que realmente pues estás como pidiendo o más bien diciendo que vas a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora ¿qué se podría estar viniendo en el amor? Ya vimos lo que ellos quieren que trabajes específicamente en el amor, ¿ok? Bueno, ¿qué se podría estar viniendo? Mira, lo cierto es que algunos de ustedes han salido con personas que tienen rasgos bastante narcisistas, ¿sí? Esto me habla de personas necias, orgullosas, imprudentes, vanidosas, ignorantes, con poca inteligencia emocional. Personas que de una u otra manera pues te han lastimado con sus actos. Y ya entiendo por qué te están diciendo que tienes que aprender a ver a las personas tal y como son, ¿sí? Sin ese sesgo del amor allí, sino por el contrario, primero el amor propio que te hace como huir de relaciones que no te convienen. Esta carta de las 9 de copas que están allí en este momento me habla acerca de que ante todo debe prevalecer tu tranquilidad. Si esta persona actualmente, porque esta es una carta de presente, actualmente ya no te da la paz, ya no te da la tranquilidad que antes te daba, pues no es el momento de quedarte allí. Es el momento de huir, es el momento de buscar y avanzar realmente lo que sí te dé la paz, lo que sí te dé la tranquilidad, ¿sí? Porque te siento como aferrado a alguien tóxico, ¿sí? Te invito ya mismo igual a que te suscribas. Pero sí te siento muy aferrado a una persona que tus amigos, tu familia te dicen, oye, allí ya no es. Y tú sigues ahí anclado, como si esperaras que esta persona en algún momento pues fuera a cambiar. Si cambia, maravilloso, pero que cambie primero y luego te busque. Mientras tanto, tú aléjate. Mira, de hecho sale la carta del 10 y este 10 de bastos me habla de viajes, ¿no? O de distancia física y emocional. De tomar distancia de esta persona, de alejarte y darte cuenta que mira, por acá por los lados hay otra realidad, más allá de ese encierro que tú mismo te has hecho, queriendo como persistir en una relación que honestamente pues no está para ti, ¿sí? No es como lo que tú realmente pues quieres o anhelas, no es el sueño de tu vida, no entiendo qué haces allí, ¿sí? Y tú también deberías como empezar a preguntarte lo mismo, qué es lo que hace que aún te quedes allí, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Te invito ya mismo a suscribirte y voy a ver qué me dice el oráculo para ti.
La carta de la gota de lluvia. Date otra oportunidad, pero dátela a ti mismo, ¿sí? Date la oportunidad, dale la oportunidad a la vida de demostrarte que el amor puede ser de otra manera y no esta cosa tóxica en la que algunos están, ¿ok? Quiero que vayas a tu signo ascendente, pero que primero te quedes en la meditación que sigue a continuación para traer amor, abundancia y paz. Que te suscribas. Y si no sabes cuál es tu ascendente, ve a Sagitario. Si solo escuchas un video, te vas a quedar a medias de ambas lecturas. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Ok, gracias de parte de nuestros peluditos rescatados. Y recuerda separar con bastante tiempo tu lectura privada porque mis agendas están súper llenísimas. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.